El día que mi esposa descubrió que estaba casada con un pobre de clase alta, nunca pensé que terminaría escribiendo mi propia historia aquí. Siempre fui de los que leían estos hilos de Reddit mientras tomaba café, pensando, vaya, qué locura de gente. Pues bien, hoy la locura me toca a mí, y se siente malditamente bien. Para que entiendan cómo llegamos al colapso total en la oficina de mediación, tengo que hablarles de mi padre. Mi viejo es lo que muchos llamarían un paranoico profesional. Es un hombre que se hizo a sí mismo en el mundo de los bienes raíces y las finanzas, y su lema siempre fue, el amor te puede romper el corazón, pero solo un mal abogado te puede romper la cuenta bancaria. Cuando conocí a Vanessa, yo era un joven profesional con un futuro brillante, y lo que ella pensaba, una fortuna personal inmensa a mi nombre. Vanessa era el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación. Atractiva, sofisticada y con un gusto impecable por las cosas finas. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Durante ese tiempo, ella vio la casa de campo de 300 metros cuadrados, el deportivo italiano en el garaje y los viajes en primera clase. Lo que ella nunca vio, porque nunca preguntó por los detalles técnicos, fue el papeleo que mi padre me obligó a firmar 2 años antes de que ella y yo siquiera cruzáramos miradas por primera vez. Mi padre me obligó a meter cada activo, la casa, las acciones, los fondos de inversión e incluso los vehículos de colección, en un fideicomiso familiar irrevocable. Legalmente, yo pasé de ser dueño a ser un beneficiario con derecho a uso. Yo no poseía nada. El fideicomiso era el dueño. Yo solo era un invitado de lujo en mi propia vida. Durante 7 años de matrimonio, Vanessa vivió como una reina. Intentó montar 3 negocios diferentes, una marca de velas aromáticas energéticas, un estudio de pilates boutique y una línea de ropa para perros. Todos fracasaron porque ella prefería gastar el capital en viajes de investigación a Bali o París que en pagar a los proveedores. Yo siempre cubría los agujeros. Mi salario como consultor de estrategia era generoso, pero la mayor parte de nuestra vida opulenta venía de las asignaciones del fideicomiso, aprobadas por una junta que mi padre presidía. La grieta empezó hace un año. Vanessa se volvió espiritual. Empezó a ir a retiros de sanación donde conoció a Sebastián, un instructor de yoga tántrico que tenía la mitad de mi edad y el doble de mis abdominales. Yo no soy tonto, sentía el distanciamiento, pero decidí darle espacio. Error. Un martes por la noche, llegué a casa y encontré a Vanessa en la sala, con una copa de vino caro en la mano y una carpeta azul sobre la mesa. No hubo preámbulos. Quiero el divorcio, Carlos. Nuestra vibración ya no está alineada. Me voy con alguien que realmente valora mi esencia. No me dolió tanto la traición como la arrogancia de su tono. Ella ya había hecho las cuentas. Su abogado, un tipo apodado el tiburón de los divorcios, le había asegurado que, tras 7 años, le correspondía la mitad de todo. Y por todo, ella se refería a la mansión, el deportivo, mi fondo de retiro y una pensión que la mantuviera en el lujo por el resto de su vida, mientras ella y su yogi meditaban frente al mar. Espero que seas caballero, Carlos. No querrás que esto se ponga feo en la corte, añadió con una sonrisa de suficiencia. El día de la mediación fue casi poético. Vanessa llegó con un traje de sastre blanco, luciendo como si acabara de ganar la lotería. Su abogado, el señor Buitre, abrió su maletín y empezó a recitar una lista de demandas que parecía la lista de deseos de un multimillonario. Exigimos la transferencia inmediata del título de la propiedad en el sector norte, la liquidación de la cartera de inversiones para el pago del 50% en efectivo y una pensión de $12,000 mensuales debido al nivel de vida establecido durante el matrimonio, sentenció Buitre. Mi abogado, el señor Martínez, un hombre que parece un abuelo inofensivo pero tiene la mente de un gran maestro de ajedrez, se limitó a limpiar sus gafas. Es una lista impresionante, colega, dijo Martínez. El único inconveniente es que mi cliente no tiene nada de eso. Vanessa soltó una risita burlona. Por favor, Carlos, no intentes esconder el dinero ahora.
Todos sabemos dónde vivimos. Martínez sacó un fajo de documentos notariales y los extendió sobre la mesa como si estuviera mostrando una mano de póker ganadora. Aquí está el registro de propiedad de la casa. Pertenece al Fideicomiso Alfa, constituido hace 9 años. Aquí está el contrato de arrendamiento donde el señor Carlos paga una renta mensual al fideicomiso. El coche deportivo es propiedad de una empresa de gestión de activos. Las cuentas de inversión, bueno, esas son fondos de capital cerrado de los cuales el señor Carlos no puede retirar el principal hasta los 65 años, y solo con la aprobación de 3 síndicos. El silencio que siguió fue absoluto. Podías oír el reloj de la pared. El abogado de Vanessa empezó a hojear los documentos con una velocidad frenética. Sus manos temblaban ligeramente. «Esto no es posible. Ustedes viven ahí. Él controla el dinero», gritó Vanessa, perdiendo la compostura. «Él usa el dinero, que es muy diferente», corrigió Martínez con calma. «Según las leyes de este estado, los bienes en un fideicomiso irrevocable previo al matrimonio no son bienes mancomunados. No son sujetos de partición. Mi cliente no es el dueño. Legalmente, él tiene la misma cantidad de propiedades que un estudiante que vive de una beca. Ninguna». El abogado de Vanessa lo miró y por la expresión en su rostro supe que sabía que estaban derrotados. El tiburón se dio cuenta de que no había sangre en el agua, solo un desierto legal. «¿Y qué hay de la pensión?», preguntó el abogado tratando de salvar sus propios honorarios. «La pensión se basa en el ingreso neto reportado en la declaración de impuestos personal de Carlos», respondió Martínez. «Dado que la mayoría de sus gastos son cubiertos directamente por el fideicomiso y su salario base es nominal, el juez probablemente le asigne unos $450 al mes, siempre y cuando ella demuestre que no puede trabajar, lo cual será difícil dado que es dueña de una línea de ropa para perros, aunque esté en quiebra». Vanessa se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. «Me engañaste. Me hiciste creer que eras rico». «Nunca te mentí, Vanessa», le dije, rompiendo mi silencio por primera vez. «Tú viste la casa y asumiste que era mía. Viste el coche y asumiste que era mío. Te amé y compartí todo eso contigo, pero tú no te enamoraste de mí, te enamoraste del fideicomiso, y el fideicomiso no se casó contigo». El resultado final fue un desastre total para ella. El acuerdo de divorcio se firmó bajo mis términos. Ella se quedó con sus pertenencias personales, su ropa de marca y una deuda de $40,000 en su tarjeta de crédito personal que yo me negué a pagar. Tuvo que mudarse de la mansión en menos de 30 días. Sebastián, el instructor de yoga, desapareció del mapa en cuanto se enteró de que ella no iba a recibir el cheque de 7 cifras. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un estudio alquilado y trabajando como recepcionista en un gimnasio, tratando de vender sus bolsos usados en sitios de reventa para pagar la renta. Yo sigo en la misma casa. Sigo manejando el mismo coche. Pero ahora cuando alguien me pregunta por mis propiedades, simplemente sonrío y digo, «Oh, yo no soy dueño de nada. Solo soy un hombre con mucha suerte». Protejan sus activos, amigos. Porque al final del día, el amor puede ser ciego, pero el sistema legal es muy, muy bueno leyendo la letra pequeña.